Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Livier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy te voy a hablar sobre cómo delatar a un narcisista en 7 pasos. La inseguridad y la baja autoestima aparecen relacionados con el narcisista. Entonces, ¿cómo yo puedo delatar a un narcisista en 7 pasos? ¿Cómo puedo descubrir ante las demás personas o ante la gente, ¿verdad? O yo misma delatar y estar seguro de que esa persona es un narcisista. Las personas narcisistas, acuérdate que siempre hacen girar su vida en torno a sus propias necesidades y deseos. Son personas que siempre todo va a ser a su conveniencia y se van a enorgullecer de cómo son. Estas personas nunca tienen humildad. Y de hecho, cuando tú empiezas a hablar de cosas que te empiezan a ir bien a ti, son personas que siempre van a estar en competencia. No, pero es que yo sé más. No, pero es que yo estudié esto más. No, pues es que yo soy bueno en esto. Yo soy mejor en esto porque yo estudié esto y esto. Entonces creen que su personalidad siempre está por encima de los otros. Muestran seguridad en ellos mismos y ante la gente. Pero a diferencia de una persona que tiene logros porque luchó por ellos, porque tiene ganas de salir adelante, porque no anda presumiendo por el universo todo lo que ha hecho. Entonces, a cambio el narcisista, que es una personalidad que siempre tiene que estarle demostrando a los demás lo que ha hecho, y muestran esta falsa seguridad en ellos mismos, es solo una apariencia, ya que este tipo de personas tienen baja autoestima y tienen sentimientos continuos de vacío y soledad. Las personas que son narcisistas, que son egocéntricas, siempre quieren los aplausos de los demás a través de todo lo que han logrado. En cambio, una persona exitosa que ha tenido logros, pues también le gusta mostrarlos al mundo, pero no se rige por el aplauso de los demás. Entonces el narcisista se rige por el aplauso de los demás. Esto es una fachada. El narcisista siempre tiene que comprobar su autoestima ante los demás, pero es solamente una fachada con el fin de protegerse y proyectar una imagen de éxito. No es que sean personas exitosas, es lo que quieren proyectar. Una persona que no es narcisista podría vivir sin el aplauso de los demás, aunque haya tenido muchos logros, y claro que los quieres mostrar al mundo cuando has tenido logros, pero no vives del aplauso de los demás. En pocas palabras, a la persona que no es narcisista le da igual si le aplauden o no, se siente como quiera bien consigo mismo. El narcisista no. El narcisista tiene que vivir con el aplauso de los demás. Las personas narcisistas siempre van a mostrar una apariencia idílica ante los demás al principio. Son personas extrovertidas y son personas divertidas, son personas encantadoras que al principio caen bien y que tienen siempre un trato dulce y cortés con los demás. Sin embargo, a medida que tú profundizas en la relación con una persona narcisista, su carácter se va a empezar a endurecer. Entonces llega a convertirse en lo que es esta persona tóxica ya con el tiempo. Es esto lo que hace en un determinado tiempo que empiece a herir a las personas. ¿Cómo puedo yo darme cuenta o reconocer a una persona narcisista? Los rasgos de ego. En psicología clínica se categoriza en el área de la psicología, como una alteración de la personalidad. Esta persona tiene su ego alterado, ¿ok? Una persona me decía hace unos días del grupo de varones, me decía, es que todos tenemos ego. No, pero los rasgos de ego de una persona narcisista es muy diferente a la egolatría de una persona que no tiene el trastorno narcisista. Esta enfermedad, porque es una enfermedad que presenta los síntomas que comúnmente se asocian al narcisismo, es un trastorno, pero en grado elevado. O sea, el ego de una persona narcisista es un rasgo muy elevado y es patológico. No es como una persona que presume o que quiere contar lo que hace, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, o que quiere ser alabada por sus logros, pero esta persona vive del halago de los demás. Entonces es necesario para esta persona ser halagado. El narcisista sin los halagos, sin la atención, sin que tú estés atrás de él, no podría sobrevivir. Una persona narcisista no podría sobrevivir sin los halagos de los demás o sin el reconocimiento de los demás. Entonces el narcisista realmente tiene un trastorno de la personalidad. Así es como tú te das cuenta y te das cuenta que es diferente a una persona lo que se consideraría normal. Entonces, el trastorno
se consolida a lo largo del tiempo como una enfermedad. ¿Por qué? Porque no es algo que sea normal en la sociedad y aparece como una patología. Entonces se presentan este tipo de síntomas como, ¿qué es la primera impresión que te da un narcisista? Bueno, ¿cómo yo puedo, como te digo, que trata el tema de identificar en la psicología los signos que tiene una persona narcisista? Las personas narcisistas siempre dan como ese principio de generar confianza, favorecen el contacto y se muestran divertidos, pero realmente es una fachada. Sí, esto delata a una persona narcisista. ¿Por qué? Porque siempre van a dar una buena imagen, siempre se suelen mostrar con dulzura, con empatía, con comprensión, al principio con cariño, pero a diferencia, lo que yo llamaría un discernimiento de espíritu, te vas dando cuenta cuando tú ya empezaste a conocer a esa persona que desaparece esa actitud. Ya no es esta persona simpática, alegre, tierna, dulce, empieza a ser como una persona que se empieza a convertir en un ser superior. Entonces, ese es el segundo rasgo para identificar a este tipo de personas. Se sienten superiores ante su inseguridad, porque son inseguros y no tienen la capacidad de tener autoestima. Entonces, lo que hacen es que se protegen. Realmente son como animalitos escondidos ante un teatro que no existe, que este teatro les ayuda a generar confianza. Y esto lo que hace es que tienden a ser seres que se sienten superiores, empiezan a ver a los demás abajo el hombro, como si ellos son perfectos, no cometen errores, entonces siempre están encima de los demás. Son estas personas populares que están llenas de éxito, de amigos, porque el narcisista nunca anda solo, siempre tiene gente a su alrededor, se rodean de bienes materiales. Hay otros que no tienen, pues, que no les va tan bien, ¿verdad? Pero parten de construir una imagen en base al yo tengo, yo soy, yo logré, mira todo lo que hago, mira, o sea, es aquella persona que al principio la ves y es divina, ¿sí? Pero no es un verdadero yo, es un yo soy. Yo soy, yo hago, yo te doy, yo genero, gracias a mí tienes, ¿no? Son personas que no tienen humildad. Nunca van a ser humildes y nunca van a admitir sus errores. Siempre tienen este nivel de perfección. Por ejemplo, uno cuando ya te das cuenta, yo por ejemplo, ya cuando me doy cuenta que estoy hablando con una persona narcisista, ya lo he dicho en otros videos, suelo ya mejor quedarme callada. Porque es inútil discutir con una persona narcisista. Con una persona narcisista, su yo es más importante que cualquier otra cosa. Entonces es como gastar saliva con una persona que estás hablando con la pared. En realidad esta persona ni va a admitir su error, ni va a admitir que se equivoca, vas a gastar saliva al enfrentarte con estas personas y siempre va a ser el yo soy, yo tengo, yo logré, mírame yo. Y tratas mejor de callarte, no puedes demostrarle a una persona narcisista, no debes de entrar en competencia con una persona narcisista porque es pérdida de tiempo. Aunque tú quieras mostrarle tu alegría porque tuviste un logro, esa persona te va a decir, no, pero tú estudiaste esto, pero yo estudié aquí y estudié allá, y inclusive inventan cosas que hicieron con tal de ser superiores a ti. O sea, no hay una plática, una conversación de retroalimentación, porque el narcisista siempre tiene la razón. Entonces no tiene caso. Otro de los rasgos que tiene la persona narcisista para poder identificarla es la intolerancia. Su estado de superioridad le hace pensar que él tiene el conocimiento sobre todo. O sea, si tú estudiaste matemáticas, él estudió matemáticas en Oxford y en lo que le sigue. Entonces tienen siempre la razón, lo que les lleva a ser altamente intransigentes y duros con aquellos que no piensan como ellos. De hecho, te ven como una persona, así te mira un narcisista. O sea, por más que tú tengas un logro, el narcisista siempre te va a ver a ti como un tonto. Así nos miran. Entonces, la empatía que al principio mostraba para engancharte, en algún punto va a desaparecer. Y esa persona va a empezar a mostrar su verdadera cara siempre encima de ti. No tanto a nivel físico como emocional, como moral o intelectual. Solo va a mostrar tolerancia cuando crea que puede obtener algo a cambio de ti. Es ahí donde nosotros tenemos que manejar esa emoción de sentimiento de decir, oye, es que me necesita, es que tengo que orar por él, es que tengo que cuidar de él. Tenemos que quitarnos esa emoción de ser María Teresa de Calcuta,
porque en realidad no podemos andar ayudando a todo el necesitado. Y la mayoría de este tipo de personas se hacen en algún momento de la historia el necesitado. Cuando tú ya te empiezas a dar cuenta, como que dices, ay, no, esto ya no me está gustando, y empiezas tú también a cambiar, entonces el narcisista agarra, es un camaleón, agarra esta parte de, ay, es que realmente necesito que me ayudes en esto, ¿no? Entonces, esta persona te ve como una amenaza cuando tú ya empiezas a darte cuenta de que, ay, ¿para qué discuto con él o para qué discuto con ella si ya sé que nada le va a entrar mejor? Pues le bajo 2 rayitas a querer tener la razón porque es una persona con la que no puedo entrar en una plática, ni siquiera en una controversia, porque esta persona siempre va a querer estar ganando. Egocentrismo es el punto número 4. Tienen una concepción del mundo idéntica a la de los adolescentes. Son como niños, ya que piensan que todo se construye alrededor de ellos mismos. Entonces, por eso dejan de lado la empatía o las emociones de los demás, ya que creen que solo existe lo que ellos piensan o lo que ellos sienten. Lo que tú sientas no es importante aquí. Aquí no es importante si tú sientes sin dolor o estás pasando por un proceso difícil. Aquí lo importante es lo que el narcisista sienta. Aquí para él no es importante si tú estás pasando por un proceso difícil. De hecho, para él, el que tú muestres una debilidad es como a ellos les molestan las personas débiles. Entonces, las desechan, las descartan. Ellos quieren personas egocentritas igual que ellos, por eso se convierte en una competencia al principio, pero como tú eres un ser empático y sí, el ego trabaja también en uno, a veces también competimos con el narcisista, pero la causa en la persona que es empática siempre va a salir sufriendo de una relación narcisista. No podemos entrar en competencia con un narcisista porque el narcisista siempre gana en el área emocional porque es un buen manipulador, estudia bien a las personas, entonces no podemos entrar y ni tiene caso entrar en una guerra con una persona así. Siguiente punto, punto número 5, rasgos positivos. Cuando el narcisista estudia tu personalidad como ser empático, siempre va a existir una tendencia generalizada a no gustarnos, ¿no? A ver aspectos negativos o cosas que mejorar en nosotros, sí, pero el narcisista no. El narcisista lo que hace es que a él le encanta su personalidad. Esa persona no va a cambiar porque le encanta su personalidad. Entonces, normalmente nosotros consideramos en nosotros mismos rasgos positivos y negativos y decimos, no, tengo que cambiar esto. Siento que la gente se está alejando de mí porque a lo mejor estoy cometiendo estos errores. Tengo que cambiar algo en mí. El narcisista no. El narcisista siente que él tiene puros aspectos positivos, le encanta su personalidad, le gusta ser como es y los rasgos sociales que la gente ve en él negativos, él los vive como algo positivo. Ah, pues no te parece como yo, no crees que yo no me equivoco en nada, pues ese es tu problema, no es el mío. O sea, con que yo crea en mí, a mí me vale lo que los demás piensen así, todo el mundo entero. Mira, una vez le escribí a una persona, no será muy raro que todos están diciendo que estás en algo mal, o sea, y seas tú el que crees que tienes la razón. Entonces, realmente, estas personas siempre van en contra de todo lo bueno. Y ellos son perfectos, nunca se equivocan. Esa es la manera de conocer a una persona narcisista. No hay mucha ciencia. Identificar a un narcisista es de lo más fácil, porque son personas que siempre tienen la razón. Entonces, el otro no existe. Inclusive estén en un lugar público donde a lo mejor no estén permitidas ciertas cosas, el narcisista siempre va a rebasar los límites porque son personas que a mí qué me importa si te parece lo que yo estoy haciendo o qué me importa si es el lugar adecuado o no. Con que yo sobresalga, ¿qué me importa lo que tú piensas? No me interesa. El otro no existe. La visión del narcisista es egocéntrica, no ve las necesidades de los demás y no le interesan tampoco, ni siquiera le interesa si está haciendo vergonzoso lo que está haciendo con tal de llamar la atención. Es realmente la falta de empatía. Puede estar en una reunión familiar y estar haciendo algo que le moleste a los demás o dejando en ridículo a la pareja delante de su familia y al narcisista no le importa. ¿Por qué? Porque no tiene empatía, no le interesa lo que tú estés sintiendo ni si está avergonzando al otro. Entonces no entienden que los demás también están en este mundo y que también los demás tienen necesidades individuales que cubrir. Al narcisista no le interesa, el otro no existe. Otro de los rasgos con el que puedes identificar a la persona narcisista o darte cuenta que esta persona tiene rasgos o signos de ser narcisista es que son frágiles. O sea, si hay algo ante lo que el narcisista es vulnerable, es a la crítica.
Entonces ahí es el punto débil del narcisista, lo que los demás opinen de él mismo. Puede hacer que el narcisista se sienta herido y va a mostrar su vulnerabilidad como siendo agresivo. El narcisista va a responder agresivamente si tú lo atacas y sobre todo si lo atacas ante las personas, o va a llegar con amenazas porque su reacción no sabe reaccionar emocionalmente. El narcisista no soporta que tú lo evidencies delante de la gente. Por eso yo digo, cuando el narcisista te evidencia a ti, uno como ser empático tiene que ser más inteligente, como ser que sabe dirigir sus emociones tiene que ser más inteligente, porque el narcisista sabe que te provoca y si reaccionas igual que él y eres agresivo o te defiendes, esto va a mostrar lo que él dice, que tú estás loco. Pero en cambio, si tú lo haces al revés y lo evidencias, él va a resultar agresivo, pero si tú no respondes a esa agresividad y actúas con naturalidad, tranquilo, normal, esto vuelve loco, porque el narcisista es frágil en sus emociones, aunque parezca lo contrario. Entonces, el narcisista o el narcisismo se dirige por el egoísmo razonable y por la preocupación de sí mismo. El narcisista se consolida como el extremo de una persona que no racionaliza sus emociones y solo se permite el creer en el mismo. Entonces no tiene empatía por nada ni por nadie, no tiene cuidado de los demás, es un rasgo de la personalidad que lleva a la soledad y que esconde inseguridad y baja autoestima. Entonces no creas que el narcisista es esta persona poderosa, esta persona que destruye a todo el mundo, porque el narcisista es inteligente para manipular, pero es frágil, es más frágil que tú y que yo. El narcisista tiene una fragilidad de cristal, se rompe, de papel. El narcisista lo mojas y se rompe. Una persona que sabe trabajar en sus emociones y fortalecer rasgos empáticos y tomar sus debilidades como fortalezas es una persona inteligente emocionalmente. Entonces, esa es la diferencia entre un narcisista y una persona empática que tiene heridas, porque el empático puede trabajar en sus heridas y transformarlas en fortalezas. El narcisista es frágil. Al narcisista, si tú le dices, por eso no puede ir con un psicólogo o no puede ir a terapia de pareja, porque el narcisista, si tú le dices, tienes que trabajar en esto, estás mal en esto o necesitas, luego se agarra a la defensiva. No, yo no necesito nada, yo soy perfecto, es ella la que se equivocó, es él el que tiene el problema, yo no necesito un cambio en mi vida, todos están mal y yo estoy perfecto. Entonces el narcisista responde así no tiene tolerancia a la crítica. En cambio, una persona empática puede ser que le duela que le digan sus verdades, puede ser que le duela el reconocer que tiene que cambiar, pero al final de cuentas va a escuchar ese consejo y va a empezar a darse cuenta si tiene que transformar áreas en su vida. El narcisista nunca va a llegar a esta revelación ni en el área divina, ni en el área psicológica, ni física. El narcisista no necesita de nada ni de nadie aparentemente, pero vive de la atención de los demás. Entonces, ¿cuál es la forma más frágil para dejar al narcisista, o sea, para que el narcisista quede frágil ante la vida? Pues no poniéndole atención, sabiendo que el narcisista se mueve por rasgos ególatras. La atención es lo que le da vida al narcisista. Cuando tú quites tu atención, cuando tú dejes de generar emociones negativas hacia él, cuando tú dejes de pensar en él, cuando tú dejes también a María Teresa de Calcuta y querer ayudarle y arreglarle la vida al narcisista porque te necesita en ese momento, el narcisista va a poder reconocerse delante de un espejo y saber que ha perdido todo, porque realmente el poder lo conseguía de los demás. Entonces deja de darle tu poder al narcisista, identifica las zonas que tú tienes que trabajar en ti y suelta a esa persona, para que esa persona, pues no creo que vaya a identificar lo que él tiene que cambiar, pero posiblemente va a llegar a un punto en el cuando se dé cuenta que realmente él no puede sobrevivir sin los demás y que realmente no es tan poderoso como parece. Espero que te haya gustado este video. Si quieres que hable de algún tema en especial, escríbeme en la cajita de los comentarios. Si necesitas coach porque no has podido superar esta relación, escríbeme también y con mucho gusto te doy toda la asesoría. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.